Hermano, ya como quisiera que dijera nosotros, Pablo dijo, bueno, si Cristo venga, yo me voy, me sorprende la muerte, pero yo estoy preparado. ¿Podremos nosotros decir así, estamos preparados? ¿Será que ya? Me imagino, hermano, se deja a mi mente. Yo pienso que Paulito, hermano, ya no pensaba. ¿Sabes por qué pensamos nosotros? Porque hay tantas cosas que aún nos molestan. En cambio, un Pablo, hermano, ya solo brincaba, ya salía. Por eso le digo, ni la muerte ni eso me preocupa. Si Cristo venga, vamos. Si la muerte viene, vamos, estamos preparados. Así que seguimos clamando. Abre su Biblia conmigo y vamos a entrar en la palabra de Dios en Corintios, 1 de Corintios capítulo 5 y versículo 7. Primera de Corintios 5, 7. Cuando lo tenga me dice amén y lo leemos todos juntos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Ya lo tiene mi amado hermano? Amén. Lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Vamos a incline su rostro y extiende su mano hacia mi persona, mi amado hermano, para que la palabra de Dios venga de Dios. Padre que estás en el cielo, vengo delante de ti en esta hermosa noche, Señor, despojándome de todo lo mío, Señor. Seas tú usando mi mente, usando mis labios, mi corazón, mi alma, Padre, por favor, obra en mi vida, perdona todo pecado, todo mal pensamiento. Por favor, mi Dios de la gloria, que en esta hermosa noche tú nos hables, tú nos instas, tú nos hagas acercarnos a ti cada día, de manera que tu palabra nos forme, nos renueve, nos instruya. Seamos, Señor, hacedores de esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Obra en mi vida, Padre. Cautiva, Padre, nuestra mente en esta hermosa noche. Cautiva, Señor, por favor, toda mente, papá, que estamos aquí. Te damos nuestra mente, te damos nuestro entendimiento, para que tu Espíritu Santo nos puedas revelar esta palabra. Y toda mente negativa te echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mi amado hermano, me llama la atención cuando el apóstol Pablo empieza a hablar sobre la iglesia de los Corintios y les hablaba de alguna manera hacer ver cosas que quizás la iglesia no lo entendía, no lo había vivido. Como a nosotros hoy en esta hermosa noche nos va a hablar, nos va a enseñar de cómo nosotros podemos vivir cada día mejor. Por eso me gustó este versículo cuando dice: limpiad la levadura vieja para que seas masa nueva. Entonces me llama la atención porque cuántas veces de nosotros que quizás estamos en años, quizás meses, quizás horas, pero hay una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo observo el versículo, mi amado hermano, hay cosas que vamos a entender aquí cuando la palabra de Dios nos habla. Por lo menos usted ya conoce quién es su Pascua. Yo le hago la pregunta: ¿quién es su Pascua? Fíjese, Cristo ha sido nuestra Pascua. Y yo le puedo decir a usted cómo es el orden. Fíjese que hay una Pascua que hubo en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel fue sacado. Antes de que saliera de Egipto, tuvieron que celebrar una Pascua. Y en el proceso, ya cuando hay una Pascua, entonces hay una levadura, hay un pan sin levadura. Ahora, ¿qué es el? Fíjense que aquí vamos a ver ¿qué es entonces el pan?
si tenemos nuestro Pascua, que es Cristo, también está pan sin levadura. Pero cosas interesantes cuando nos damos cuenta de que Pablo les explica a ellos aquí. Dice, dejando toda levadura vieja. Ahora, fíjense que cuando salió el pueblo de Israel en Egipto, el primer punto que hicieron ellos, en el primer lugar, es que fíjense que ellos tenían una masa, pero masa con levadura. Pero cuando salieron, mi Señor no les permitió que llevaran masa con levadura, sino que tenían que salir con masa sin levadura. Eso quiere decir que nosotros, el Señor, nuestro Salvador ya nos alcanzó, nos sacó del mundo. Y en el momento en que nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador, en ese momento fue cambiada nuestra vida. Ahora nosotros podemos decir que vivimos en otro nivel, en otra dispensación, en otro grado de crecimiento. Pero cuando observamos esto, dice Pablo aquí entonces, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois. Dice, pues como lo dice, así como lo sois, sin levadura. Eso le estaba diciendo a los corintios, que cuando aceptaron a Cristo como su Salvador ya se limpiaron. Pero fíjense, hermano, que nos toca limpiarnos más. Y va a ver de qué nos vamos a limpiar, hermano. Y esto me llamó la atención, porque note conmigo el 7, baja así un poquito abajo y lea el 8. Dice, por tanto celebremos la fiesta no con levadura vieja. Entonces yo le pregunto, pueblo de Dios, ¿cuándo le hace usted fiesta al Señor? ¿En qué momento nosotros le celebramos fiesta al Señor? ¿Le hace usted fiesta al Señor o no le hace fiesta? Y esto me llamó la atención, hermano, porque hay cosas que nosotros aún no nos hemos dado cuenta, pero cosas que aún nos estorban. Por lo menos dice aquí, por lo tanto celebremos la fiesta no con levadura vieja ni con vidrios. Entonces hay tres cosas aquí. Vaya conmigo, en este versículo están estas tres cosas. No con levadura, fíjese, no con levadura vieja, 1, ni con levadura de malicia, 2, ni con levadura de maldad. Entonces, vamos a tratar de explicar cuál es entonces la levadura vieja. ¿Cuál es la levadura de malicia? ¿Y cuál es la levadura de maldad? Y esto me llamó a mí la atención, hermano, porque estas cosas nos estorban todavía. Por lo menos, ¿quiénes son los que figurativamente lo vemos en la Biblia, que tienen esta palabra, podemos decir, una vestidura vieja? Son aquellos, mi amado hermano, por lo menos Bartimeo. Usted ha oído de Bartimeo. Dice que Bartimeo era cristiano. Bartimeo sabía las fiestas, podemos decir, sabía hacerle fiesta al Señor, le cantaba a Dios, él oraba. Si usted puede leer el significado de Bartimeo, me ha llamado la atención, tiene un significado, pero era algo que él era un cristiano, pero tenía un problema, que era ciego. Y hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, hasta que llegó la Pascua, él pudo entender y dijo que le abrieran los ojos. Pero cuando le abren los ojos, hay algo que él hizo. ¿Qué es lo primero que él tiró? Fíjense que si nosotros vemos lo primero que hizo un Bartimeo cuando llegó la Pascua, cuando llegó su Salvador, cuando llegó, tiró una capa, la capa vieja. Y hermano, ¿cuál es la capa vieja? Ahora, si usted vaya
creo que Filipenses nos habla que nosotros tengamos una vestidura nueva, una vestidura sin mancha, una vestidura blanca, una vestidura en donde nosotros podemos ver que haya un crecimiento en el Evangelio. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque esto nos va a parar una bendición que viene a nuestra vida. ¿Cuántos esperan una bendición? Amén. ¿Y qué bendición esperamos? ¿Sabía usted que viene el día del avivamiento? Viene el gran día del avivamiento. Hermano, me ha llamado tanto la atención. Aquí en Estados Unidos ya sucedió con unos morenitos un avivamiento. No sé si usted ha oído, pero ese hombre, hermano, ellos dicen que vieron ver fuego en medio de ellos. Ahora, si nosotros, mi amado hermano, esperamos ese avivamiento, pero por supuesto tenemos que estar preparados para esperar esa fiesta. No podemos nosotros ver esa fiesta si nosotros no estamos preparándonos ahora. Entonces, ¿qué es lo primero que encontramos? Es renovar nuestras vestiduras. ¿Por qué tenemos que renovar nuestra vestidura, hermano? Porque hay cosas que aún nos estorban. Yo sé que cada uno de nosotros nos vamos a examinar en esta noche y hay una que nos estorba, hermano. Por lo menos, si alguien tiene una duda, es una masa con levadura. Fíjese que me llamó la atención, va. Si alguien, hermano, va, fíjese pues, ¿qué es entonces levadura vieja o levadura de malicia? Fíjense que malicia, hermano, es una fortaleza espiritual, pero negativo. Hay una fortaleza, mi amado hermano, que esto conjuga con todo lo que tenemos, por lo menos. ¿Cuáles son las cosas de la levadura que aún Pablo le habla a los corintios que tenemos que quitar? Por lo menos encontré muchas cosas, hermano. Fíjense que la levadura de malicia es falta de confianza. Y me llamó tanto la atención que mi Señor Jesús, cuando empezó a escoger los 12 discípulos, usted va a conocer los nombres de cada uno de los discípulos. Estaba Pedro, estaba Simón, Santiago, ¿qué más? Felipe, Jacob, Mateo, todos ellos, mi amado hermano, Tomás. Pero fíjense que cuando usted empieza a ver, mi amado hermano, cada uno de ellos tenía algo que nos habla a nosotros ahora. Por lo menos, que tenía un Tomás. Fíjense que un Tomás, hermano, era increíble. Mi Señor ya había resucitado y le fueron a decir: ¿sabes qué, Tomás? Nuestro Señor, nuestra Pascua ya resucitó. Pero él que dijo, miren, y todavía Pedro dice: Tomás, yo lo vi, ya se... Y él dijo: no, yo no voy a creer hasta no. Va, ¿qué pasa en nuestras vidas ahora? Hay cristianos, aquí no hay, que no creen la venida de Cristo Jesús. Que dicen: eso de venir a Cristo de la gloria, hay cristianos y no ha venido y no creo que venga. Es como que yo le dijera: fíjate, hermano, que vamos a volar. ¿Y qué va a pensar usted que dice vamos a volar? ¿No? ¿Está loco? Pero yo le hago la pregunta: ¿usted cree que va a volar o no va a volar? Amén. ¿Usted va a creer que va a pasar cosas sólidas? Yo creo. Amén. ¿Usted cree que porque hermano, cuando mi Señor venga o cuando está el avivamiento, hermano, va a ser algo tremendo, hermano? Yo me he puesto a pensar, imagínense que si ya estuviéramos en este momento, hermano, el predicador, hermano, volaría para predicarle a usted. Cuando usted siente ya está de aquí hablando aquí, porque ya es una sobrenatural. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener?
hermano, quitar toda la incredulidad que a veces hay en nosotros. No creemos aún las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Por lo menos hay muchos aquí que me atrevo a decirle, hermano, que puede llegar en su corazón: a mí Dios nunca me va a cambiar. No sé si voy a ser salvo porque sigo siendo el mismo enojón, el mismo gritón. Sigo empujando a mi esposa, quizás a mi esposo, no cambies, a saber, yo estoy perdiendo mi tiempo. Me dice, hermano, que yo le tengo que decir a usted, eso no es de Dios. Dios ha prometido en nosotros, y la Biblia dice que lo que Él empezó, la va a perfeccionar. No somos perfectos, vamos tras la perfección. Dios va a perfeccionar todo, pero si nosotros lo creemos. De otra manera, hermanos, si nosotros somos incrédulos, no vamos a ver ni siquiera al Cristo de la gloria. Entonces, por eso Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y le dice: ustedes tienen que quitar lo que les estorba. ¿Qué es lo que les estorba? Por lo menos desconfianza. Y algo que encontré, mi amado hermano, que la malicia también contrae la impaciencia. A veces no tenemos paciencia. ¿Sabe qué es paciencia? A ver, ¿a cuánto? No sé si le pasó a usted, pero yo me ministro con usted, hermano, pero yo fui a alguien, hermano, que me decían a mí: me esperas aquí. Y me gustaba a mí que si yo llegaba a las 8, que la persona estuviera ahí un minuto todavía, pero ya 5, 10, 15 minutos, yo vine. No vine, y después que me debaba, que acabo de llegar, ya me fui. Eso es impaciente. No tiene paciencia. Ahora, preguntemos en nuestra vida espiritual: ¿usted tiene esa paciencia? ¿Será que somos, incluso hasta en nuestra casa, hermano, a veces no somos tan pacientes en nuestra casa? A veces somos tan arrebatados, pero yo veo aquí que Pablo les exhorta a la iglesia de los Corintios que deben de tener paciencia. ¿Por qué? Porque si no tenemos paciencia en lo secular, hermano, no tenemos paciencia de esperar al Cristo de la gloria. Eso quiere decir que la paciencia, viene usted ahora, adora a su Señor y dice usted: hoy no vino, pero mañana sí lo veo. Otro día: hoy no vino mi Señor, pero mañana lo sigue esperando. Por eso la palabra de Dios nos pone, como dice, el sembrador espera el fruto con paciencia. ¿Cómo siembra el sembrador, hermano, cuando va a sembrar? Por lo menos esto no cree que ya vino así, nosotros ya lo compramos así. Pero esto fue algo que salió. Y pregúnteme cuántos meses, pues ya tendrá 1 año, 2 años, pero ahí sigue. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener paciencia, a manera de que nosotros, solo, ahora va esto, hermano, solo el paciente va a ver al Cristo de la gloria. Si somos perseverantes, pero si no tenemos paciencia, déjeme decirle, no vamos a ver al Cristo de la gloria. Pues por eso diga al que está a su lado: mire, hermano, yo voy a ser paciente. Fíjense, otra de las cosas que me llamó la atención, que si nosotros, mi amado hermano, no renovamos esa vestidura, si nosotros, mi amado hermano, no tratamos por vivir la palabra de Dios, lo que trata estas cosas que está en nuestra vida es que nos impide a entrar en el reposo de Dios. ¿Cuántos desean entrar en el reposo de Dios? ¿Usted sabe cuál es el reposo de Dios? ¿Usted ha anhelado ese día de reposo de Dios? Porque déjame decirle, hermano, el que no se consagra, oí la profecía y decían que nosotros tenemos que consagrarnos. ¿Para qué? Para entrar al día del reposo de Dios. ¿Cuándo será el reposo de Dios? ¿Usted lo sigue esperando? ¿Usted cree en eso?
espero el reposo de Dios, hermano. Ese día va a ser un día, yo diría, yo le puedo decir a usted que el reposo de Dios es una vida. Es una vida, hermano, donde nosotros podemos ver la mano de Dios, pero ¿sabe por qué no lo hemos visto? Porque nosotros, hermano, hay cosas, hay áreas que aún nos estorban nuestras vidas. Entonces no podemos ver la gloria de Dios. Entonces nos impide entrar en el reposo de Dios. Fíjese, no nos deja aquí. Fíjese, hermano, qué tremendo que cuando nosotros no renovamos nuestras vestiduras, fíjese que dice que no nos deja que el Espíritu Santo nos guíe. Y ahora, preguntemos, mi amado hermano, ¿cuál es el interés del Espíritu Santo que vino al mundo? ¿Se ha preguntado por qué vino? Fíjese que me llama la atención en esto, porque mi Jesús en San Juan dice, porque el Consolador vendrá y Él los guiará a toda verdad. Y Él dice también, y en donde yo estoy, vosotros van a estar. Porque ustedes ya conocen para dónde voy y conocen el camino. ¿Ya conocemos otro camino? Hermano, ¿será que ya conocemos el camino? Y hay alguien ahí, por eso le mencioné de los 12. Por lo menos Juan, Tomás era incrédulo. Pero Felipe, hermano, tenía un problema. Fíjate, usted va a ver que Felipe hace una pregunta y Judas, no el Iscariote, el otro, le hace otra pregunta. Por lo menos Judas el Iscariote le dice, el que ha visto al Padre me ha visto a mí. Entonces se acercó Judas, no el Iscariote, dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se da cuenta usted, mi amado hermano, cómo es la vida del cristiano? Muéstranos al Padre y nos basta. Entonces le dice mi Señor Jesús, Judas, tanto tiempo que he estado entre vosotros, ¿por qué me dices? Muéstranos al Padre y nos basta. Eso quiere decir, mi amado hermano, que, oiga bien, que nosotros, si no creemos en las obras del Espíritu Santo, no estamos creyendo en Jesús. Entonces nosotros tenemos que creer que el Espíritu Santo viene, hermano, a guiarnos, a llevarnos. Y en el Espíritu Santo no hay pierde, porque si en este punto que estamos aquí está mi Cristo, allá nos lleva el Espíritu Santo. Y Felipe tenía otro, le digo, fíjese que Felipe le dice a mi Jesús, bueno, ¿cómo sabemos el camino si no sabemos a dónde? Y fíjese que mi Señor había estado con ellos. Fíjese que encuentro yo 3 errores que ellos tuvieron, pero que la iglesia lo tiene. Entonces, ¿cómo le dice un Felipe? ¿Cómo vamos a conocer el camino si no sabemos a dónde vas? Entonces muchas veces nosotros, hermano, estamos en este evangelio, pero el que no quiere vivir ese evangelio, hermano, no sabe ni para dónde va. Por eso yo con libertad le digo, hermano, si yo le digo que usted es salvo, usted tiene que estar consciente que va a ser salvo. Si yo le digo que usted va a ser la novia esposa, pero usted tiene que estar seguro que va a ser la novia esposa. Pero si yo le digo a usted, hermano, usted es novia esposa, usted dice, sí, más. Ay, vamos, hermano. Fíjese que, ¿sabe qué está haciendo usted? Está haciendo de un Felipe. No sabemos a dónde vamos. Por eso le hago la pregunta, ¿realmente, hermano, sabe usted a dónde va? Amén. ¿O no sabe a dónde va? Amén. ¿Sabe usted a quién espera? ¿Sabe usted cómo va a ser su vida? Porque, hermano, tenemos que saber, nosotros estamos conscientes de que si vamos a ser la esposa, hermano, nosotros vamos a ser la novia esposa de Cristo. Me llamaba la atención sobre los temas que han dado, y le voy a dar algo.
sobre lo que vimos, hermanos, sobre las primicias. Y fíjense que la primicia, hermano, tiene una figura muy centrada. Porque ahí aparecen dos cosas. Aparece grano, pero después aparece el pan. Entonces, grano, cuando hacían una fiesta de las primicias, llevaban el grano, no llevaban el pan. Entonces yo le hago la pregunta: ¿usted qué quiere hacer? ¿Semilla, grano o quiere ser pan? Porque el pan, hermano, lo tienen que procesarlo, después meterlo al horno, y del horno se hincha y ya sale el pan. Pero el grano no, el grano al granero. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Pan o grano? Pero note esto, mi amado hermano. Vamos a hacer grano. Yo le decía al Señor, porque ahí, hermano, hubo algo muy hermoso, hermano. Yo por eso le invito. Yo sé que si usted va ahí, va a traer algo nuevo. Y hay una presencia de Dios tremenda en nuestras vidas, que yo diría que la mayoría recibimos algo de Dios. Pero yo me acordé de aquí, porque allá en la central hay primicia. Pero yo dije: Señor, pero allá estamos nosotros, yo primicia de aquí, pero de allá, de alguna manera, hermano. Dice que yo le tengo que decirle a usted que aquí hay primicia de Dios. Y la primicia de Dios es usted. Dice, hermano, que Dios le plació a usted que usted sea primicia. Ya tiene un ser. Está garantizado. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer, hermano? Quitar todas las cosas que nos estorban. ¿Qué le estorba a usted, pueblo? Porque hay muchas áreas que nos estorban. Por lo menos le voy a decir lo que significa la palabra de Dios. Nos habla, y el significado de malicia, hermano, es una fortaleza que contrae muchas cosas. Por lo menos tenemos que quitar de nosotros todo orgullo. A veces dentro de cristianos, hermanos, todavía hay orgullo. Y el orgulloso, hermano, es separado de Dios. O sea que puede ver a Dios, pero lo ve de lejos, no de cerca. Entonces yo me puse a pensar, que quiere decir que el orgulloso, hermano, está dentro de la iglesia. Aquí no hay, hermano, Ana. Está el orgulloso, pero hermano, Dios lo ve de lejos, solo dice: oh, ahí está mi hijo, es algo orgulloso, por eso lo veo desde allá de lejos. Y el humilde lo ve de cerca, pero está dentro de la iglesia. Entonces, fíjese, pues lo que hay en la levadura: hay orgullos, bajas intenciones, burla, hermano. Fíjese que hay cristianos que todavía se burlan. Por eso, hermano, nosotros no somos llamados para burlar, nosotros somos llamados para bendecir. Y esto me llamó la atención, hermano, porque a veces aquí no hay, por eso hablo con libertad. Pero en otras iglesias donde yo venía antes, hermano, hay hermanitos que danzan, hermano, y hay hermanos, mira cómo danzan, hermano. Es feo danzar. Y hermano, están metidos, y otros burlándose, pero están dentro de la iglesia. Entonces, hay burla. Encontré muchas cosas, pero le quiero darlo. Hay hipocresía. ¿Por qué? ¿Cuál es la hipocresía? Por lo menos mi Señor Jesús estaba predicando allá en Jerusalén. Entraba a las sinagogas y le predicaba la verdad. Y de repente estaban, ¿quiénes son los hipócritas que aparecen ahí en Jerusalén? Los fariseos, que eran cristianos, eran ancianos, eran maestros de la ley. ¿Qué es un maestro? Podemos decirle, hermano, que es pastor. Ahí habían pastores, habían ancianos, y podría decirle, hermano, habían grandes líderes ahí, pero tenían un problema, que ellos no se habían quitado. Por eso mi Señor le dice a sus discípulos: cuidado de la levadura. Pero les estaba hablando de ellos.
Entonces nosotros nos tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Cristo. Y entonces oiga la intención de la hipocresía. Fíjense que van, hermano, a atentar al hermano. Eso me llamó la atención, que hay hermanos que le van a atentar a usted. A ver, voy a probar, hermano, que tanto sabe. Y se acerca, hermano, usted sabe, dice, hermano, le digo porque a mí me pasó. Un tiempo, hermano, estaba dando un estudio sobre los dones del Espíritu Santo. Y yo no sabía, hermano, pero llegó un hermano. De repente lo vi entrar y de repente, hermano, me hizo una pregunta. Hermano, levantó la mano porque yo le dije, ¿por qué no me preguntar? Y entonces yo le dije, hermano, cuando yo vi, hermano, me hizo una pregunta que siempre lo hacía a cualquiera, y lo hacía con intenciones malas. Entonces, hermano, hay hermanos, aquí no hay, pero hay hermanos que se acercan a usted para ver en qué caen. Entonces, eso hicieron los fariseos a mi Cristo cuando dijeron, ¿y saben qué le pregunta que le hicieron? Le vamos a preguntar, a ver, ¿qué nos contesta? Y le hicieron, fíjense pues cómo le entraron. Por eso nosotros tenemos que usar. Y le dijeron, Jesús, sabemos que tú vienes de Dios, que tú dices toda la... Oiga, hermano, como dice la hipocresía, hermano, no crean que entran con una palabra fina. Sabemos que viene de Dios y que lo que tú dices, todo lo que tú sabes, eso no viene del hombre, viene de Dios, ¿sí o no? Le dice. Y Jesús oyéndoles. Entonces díganos, ¿es bueno pagar tributos a César? Oiga la pregunta. ¿Cómo les contestan que Jesús? Como mi Jesús decía, hermano, le dijo, hipócrita. Una vez después le dijo, hipócrita. Porque no vienen con un corazón. Mi Jesús, hermano, esperaba algo de ellos, pero ¿cómo lo tentaron? Cristianos, porque son, para decirle, hermano, son nuestros hermanos. Entonces les empecé a decir, mi Señor, bueno, tráeme. Y dice, hermano, que mi Señor, como es tan fiel, mi Señor, tráeme 2 monedas. Y le dice, ¿de qué es esto? De César. ¿Y de quién es este? De Dios. Ah, entonces déle lo que es de ¿cómo lo dejó? Pero oiga la intención. Ahora, vemos eso, mi amado hermano. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Cuál sería de nosotros hoy? Dice la Biblia que nosotros no podemos juzgar, sino que hay un Dios que juzga. Entonces viene a mi mente, mi amado hermano, y me llamó tanto la atención que nosotros podemos decir, la Biblia dice, Pablo enseña, que discernamos los espíritus, pero una cosa es discernir y otra cosa es que a veces decimos, la hermana, una profecía, pero ¿será de Dios o no de Dios? Ahí entra la duda. O podemos decir, hermano, cómo viene y todo esto, pero ¿por qué da la profecía? Entonces nosotros podemos actuar de una manera que a veces Dios no le agrada, pero hermano, algo que Dios nos enseña, que nosotros debemos de andar siempre bajo la guianza del Espíritu, bajo la guianza del Padre, bajo la guianza de Cristo, hermano, porque eso nos lleva a conocer lo que es la realidad. Ahora, no solo habla la levadura, hermano, que nos da muchas cosas, pero otra de las cosas, hermano, que nos saca de la vestidura que Dios quisiera de nosotros, es la mentira. Y a veces, mi amado hermano, algo que yo he encontrado, que lo más difícil que se va de nosotros, y yo diría que es lo más difícil que está ahora, y es el último que se va a ir, es la mentira. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿sabía usted que es tan fácil mentir? ¿Alguna vez? Bueno, no alguna vez. Yo le hago la pregunta, ¿será que mentimos todavía? ¿Verdad que todavía mentimos? Es fácil. A veces del aire lo componemos, hermano.
a una habilidad, no sé si usted se da cuenta, pero del aire, hermano, ni ha caído, usted ya lo cambió. Y cuando le preguntan, usted dice, es que así fue. Y usted sabe que no es así, pero ya lo digo, es algo de malicia. Y es algo de la levadura. ¿Por qué? Por eso la Biblia dice que nosotros aprendamos a hablar con verdad, porque el que está dentro de ustedes es verdad. El Espíritu Santo, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? Diga conmigo, aquí está el Espíritu Santo. Y dice que Él, hermano, habla verdad dentro de nosotros. Pero ¿cómo se pondría, hermano, cuando nosotros decimos una mentira? ¿No se ha puesto usted cuando hablamos mentira? Pero hermano, la mentira es lo más tremendo, porque mi Cristo le habla y le dice, ¿quién es el padre? Ya ha oído usted que dice, ¿quién es el padre de la mentira? Y le dice, no practiquen la mentira porque la mentira no es mía. ¿Quién es el padre de la mentira? Le dice a sus discípulos. Hermano, y a veces nosotros caemos en eso todavía. Pero pidámosle a Dios, hermano, que nos sea quitada todo eso. Fíjese, difamación, amargura. Hermano, me llamó la atención. A veces nosotros, mi amado hermano, Dios tiene algo para nosotros que se llama bendición. Dios tiene algo para nosotros que se llama paz. Dios trajo algo en nuestras vidas que se llama, hermano, amor. Entonces, cuando nosotros renovamos nuestra vestidura, se van cosas que aún, mi amado hermano, nos atormentaba antes. ¿Cuál sería? Por lo menos la mayoría de personas que conozco, hermano, y me incluyo con ellos, y que nos afecta mucho es la amargura. ¿Cuánto sufrió usted la amargura? Oye, hermano, la amargura es algo que casi la mayoría, hermano, por lo menos el que tiene enraizado una amargura, hermano, no vive en paz, ni él mismo se aguanta. La amargura, hermano, es tan terrible que Dios, mi amado hermano, detesta la amargura dentro de nosotros, porque déjeme decirle que Dios no se enoja. Entonces, ¿quién es el personaje que se encontró en él una amargura? ¿Por qué Dios detesta de nosotros la amargura? ¿Por qué, hermano? Porque la amargura mata. Fíjese que un Caín se le posesionó el espíritu de amargura y con la misma amargura mató a su hermano. ¿Qué viene a hacer en nuestra vida? Si nosotros vivimos amargados, hermano, podemos matar a un hermano, no con una espada, no con esto, con palabras sencillas. Entonces, por eso Dios nos cuida a nosotros y nos dice, cuidado de la amargura, porque podemos ser, oiga bien, asesinos solo con palabras, incluso hasta con nuestra esposa, con nuestros hijos, hermano, podemos darle un filazo a nuestros hijos y ya lo sabemos. Al esposo, a la esposa.